Hace alrededor de 2 horas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le decía, eligió a Norma Piña, ministra de la Corte, como presidenta del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Pero pues la pregunta que nos hacemos es qué nos dice esta elección, pero también y sobre todo, pues qué significa para la materia de justicia en nuestro país y pues el caso de la ministra Esquivel y el plagio que con esto no termina. Yo les dejo el tema sobre la mesa a Víctor Hugo Hernández y también a Eduardo Manzanares. Compañeros, feliz inicio 2023 y adelante con el tema. Feliz inicio, Martita, gracias, muchas gracias por los deseos, son recíprocos, Marta, igual para allá. Te saludo, Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Feliz inicio de año, que este año sea saludable y exitoso. Muchas gracias, igual para allá y todo tu equipo de trabajo. Y pues sí, un año que promete ser muy intenso en materia de pues diferentes eventos. Ya lo comenzamos a vivir sin duda el cambio, este cambio de estafetas y nombramientos en la Suprema Corte de Justicia. No es el único, se vienen también cambios y transformaciones en el Instituto Nacional Electoral. Tenemos en puerta también dos procesos políticos importantes electorales en el Estado de México, que no es un asunto menor, y también en Coahuila, los últimos 2 bastiones del priismo, y en el cual también pues servirá de alguna manera como laboratorio para el proceso electoral del 2024, que también ya lo tenemos encima con las definiciones que se tendrán que dar en cuanto a quienes dejarán de ser corcholatas para pasar a ser aspirantes formales por parte de Morena y de los otros partidos. Tendremos que ver las definiciones de los otros partidos, sus alianzas, si logran perfilar a alguien que hasta el momento no lo han podido hacer. Y bueno, ¿qué te puedo decir? En lo económico, pues tenemos un proceso de inflación que continúa, que pues, ciertamente viene de fuera, pero que termina pegándonos con una amenaza de recesión también por parte de una disminución de la actividad en los Estados Unidos. Y en fin, vaya que tenemos asuntos y temas que tratar. Ya no te menciono los domésticos que tienen que ver con la inseguridad, el tema de la salud, el tema del COVID, que de nueva cuenta se deja sentir en China y que naturalmente al rato terminará dándonos coletazos a nosotros en el contexto de la falta de vacunas. ¿Qué más se puede decir? Pero hoy por hoy la nota es sin duda este hecho de que Norma Piña Hernández se convierte en la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, y el Consejo de la Judicatura Federal hasta el cierre del 2026, después de un polémico, y digo polémico proceso no porque en sí lo fuera, sino porque se atravesó el espinoso asunto de Yasmín Esquivel Moza, del cual todos apostábamos terminaría imponiéndose de una u otra manera, lo que hablaría de un debilitamiento sin duda de la Suprema Corte de Justicia, pero no, parece que privó la cordura, privó el orden y queda un personaje que ciertamente es un personaje a todas luces, hasta este momento respetable, y digo hasta este momento porque en este país somos muy dados al sacrificio colectivo una vez que vemos una figura agarrar vuelo, pero Norma Lucía Piña Hernández llega con los mejores méritos, con el mejor posicionamiento, una mujer de perfil discreto, de mucho trabajo. Tal vez el único pecado, si se puede hablar de pecados, es que en su momento fue propuesta por Peña Nieto, pero creo que ese asunto es un asunto no tan relevante, y llega con su disposición para combatir la corrupción. Esto es lo que ella propuso en el micrositio de la Suprema Corte cuando se habló de las propuestas: combatir la corrupción, crear un nuevo código de ética, más ahorro presupuestal e impulsar el servicio civil de carrera dentro de algunos de los objetivos en una Suprema Corte de Justicia que en términos generales podríamos decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, la justicia en este país todavía tiene mucho que deberle a la sociedad mexicana. Sí, Víctor, mira, yo celebro en verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea presidida por una mujer, y más por una mujer que no le tiembla la mano. A la ministra Piña lo ha demostrado, no le tiembla la mano votar a favor o en contra, incluso del 2019 al 2022, de los proyectos propuestos por el Ejecutivo Federal. Un 17%, únicamente un 17% de las votaciones de la ministra o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la ministra Piña, fueron a favor de las propuestas o de lo enviado por el Ejecutivo Federal, y no le tembló la mano. Y tampoco le tembló la mano anteriormente. Hay un caso muy emblemático, Víctor, de que fue ponente la ministra Piña, que tiene que ver con Tampico, en la Laguna del Carpintero. La Laguna del Carpintero está, digamos, en el corazón de la ciudad de Tampico, allí en Tamaulipas,
y se enfrentó no nada más al ayuntamiento de Tampico, sino se enfrentó a la embotelladora de refrescos más importante del mundo en contra de la tala inmoderada del manglar que protege precisamente a la Laguna del Carpintero, hoy en día convertida en un atractivo turístico para todos los que visitan este municipio en el Golfo de México. Y a la ministra Piña no le tembló la mano en presentarlo y enfrentarse a este grande de la industria refresquera y al propio ayuntamiento de Tampico. Y gracias, ¿a qué viene y por qué te lo comento, Víctor? Porque gracias a ese proyecto se sentó jurisprudencia y aceptó la Suprema Corte a discusión y análisis los amparos ciudadanos en contra de la construcción del Tren Maya. Es decir, ese es el calado que tiene la propuesta en su momento de la ministra Piña, es decir, darse jurisprudencia para que un ciudadano pueda interponer un amparo por considerar que está siendo vulnerado su derecho a un ambiente sano y sustentable. Entonces, yo con esto me quedo, Víctor, en este primer comentario que hago contigo y con la audiencia, de la importancia y la relevancia que tiene el que hoy la presidenta de la Suprema Corte de Justicia sea precisamente Norma Piña. Y un dato anecdótico, ¿por qué se llama Norma? Bueno, porque cuando nació, su papá estaba defendiendo una ley y le pusieron Norma por la ley. Bien, muy interesante. Y fíjate que se da en un contexto bastante complicado en el que pareciera ser que luchar por los derechos o luchar por lo que es correcto a veces choca también y va en contra de lo que es luchar contra un proyecto de gobierno, como lo ha dejado sentir el presidente. El presidente ha dejado sentir, no solo en el ámbito de la justicia, sino también en el ámbito del periodismo y de muchas otras áreas de trabajo, del servicio de la sociedad en general, de lo que hace la sociedad, que el tratar de hablar de lo correcto, hacer lo correcto o impulsar las leyes como deben de ser o el respeto a los reglamentos, leyes y estatutos conocidos, parecieran ser que muchas veces va en contra de esa transformación que él quiere y desea. Y queda a la luz de la visión del presidente, que aunque dijo que no se va a meter en este tema, que finalmente defender esas causas como la que tú señalabas hace un momento, que son muy de la 4T, debo reconocerla, sí de algún modo es estar defendiendo el tema de estar en contra de la cuarta transformación. Sí. O sea, o estás a favor o estás en contra, y eso te lleva a ser a un lado y el respeto por las leyes, ¿no? Claro, claro, y de hecho quizá este periodo de la expresidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor, va a pasar al olvido precisamente por estar esa cercanía con el Poder Ejecutivo Federal. Y eso también es de celebrarse, en el que la justicia no se debe politizar, la justicia debe estar por encima de la politización. Forma parte de la política, sí, pero es uno de los poderes independientes y como tal se tiene que mantener. Uno de los pilares, Víctor, desde mi punto de vista, el pilar fundamental del Estado de Derecho es la división de poderes. Y esto se ha venido trastocando tácitamente en esta administración. No digo que no hubiese sucedido en el pasado, pero no de esta manera tan absurda y burda, de manera directa, ocupando el atril de mañanero para decir, para acusar, para amedrentar, para dar línea. Y esto es parte de lo que se celebra o yo celebro el día de hoy. Una, que el mandato de Ortiz Mena concluyó, y dos, que llega una nueva etapa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le doy ese voto de confianza. No estoy diciendo más que lo que hasta hoy conocemos, Víctor. Se le da, o yo le doy ese voto de confianza y espero que ahí quede. Y quien debe estar más que molesto en estos momentos, y voy a esperar hasta mañana para escucharlo, es Andrés Manuel López, porque
Vaya, esa forma de decir, quieren los conservadores que gane el ministro más rico. Bueno, pues no fue ministro, fue ministra Andrés Manuel. Y nunca dijo, lo decía hace un momento Juan María Naveja con Marta, nunca dijo quién. Pues desde mi punto de vista, el caballo de Troya, ese segundo plan. Andrés Manuel nunca va a perder, Víctor. Andrés Manuel siempre va a buscar ganar. Y tenía una opción B, tenía un plan B en el dado caso que Yasmín Esquivel no llegara. Se llama Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y tampoco llegó, y eso sí lo celebro. Muy bien, será interesante ver esto. Y otra duda que me queda, Lalo, la comparto contigo porque es una pregunta que se ha hecho de manera recurrente y nos ha llegado también aquí a esta redacción. ¿Termina con esto? ¿Concluye el affair Yasmín Esquivel Mozá? ¿Podemos dar por concluido? ¿O no, tendrá o tendrá su propia trayectoria, su propio epílogo y su propio final? No, mira, acaba de tuitear hace unos minutos la propia Yasmín Esquivel felicitando a la nueva presidenta de la Suprema Corte y demás. Yo creo que el cinismo ha sobrepasado todos los límites de la ministra luego de que conocimos el posicionamiento de la UNAM a través del rector. Y vaya, y este último tuit, bueno, primero su discurso, la tesis es mía, y vaya, y luego lo rompe con este último tuit. Yo creo que la señora ministra se va a quedar ahí cómodamente sentada, justificándose, acusando y martirizándose. Hasta ahí creo que va a llegar. Y también el papel que va a tener, o la definición que va a tener que tener la Universidad Nacional Autónoma de México, que aunque de entrada ya empezó a marcar definiciones al reconocer que sí hubo un plagio, no ha tenido un pronunciamiento en cuanto si habría o no una sanción, ¿no? Así es, así es. Y bueno, nada más aprovecho estos últimos segundos para hacer una aclaración. Hace un momento dije el mandato de Ortiz y no es el mandato de Saldívar. Para hacer la aclaración. Sí. Muy bien. Gracias, Lalo. Te mando un saludo afectuoso, como siempre. Al contrario, Víctor, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia.